No hay nadie fiel como el Señor. Aférrate a Él y deja que Él guíe tus pasos. Bienvenidos a Rocking Chair. Hoy comenzaremos el libro de Éxodo, empezando en el capítulo 1. Por favor, detengan el video y lean el capítulo por ustedes mismos. Esta es su historia, y este es su amor por ustedes. El libro de Éxodo se llama Shemot en hebreo, lo cual significa nombres. Y eso importa, porque seguimos a un Dios que se deleita en nombrar y renombrar a las personas y a las cosas. En el Génesis, Dios le dio a la humanidad el poder de nombrar el mundo a su alrededor, y aquello que nombraban se convertía en su carácter y función. Pero cuando caímos de la gracia, ese poder fue retirado hasta que la redención completa lo restaurara. Así que Éxodo abre con algo simple, pero profundo. Dios conoce sus nombres. Antes de que los hebreos se enfrentaran al desierto, antes de las plagas, antes del Mar Rojo, Dios los ancla en su identidad. Ellos dudarán, se quejarán, caerán y temerán. Pero nada de eso cambiará jamás el hecho de que Dios sabe exactamente quiénes son, dónde están y cómo se sienten. El famoso comentarista medieval Rashi pregunta, ¿por qué listar los nombres de nuevo? Porque la Biblia ya lista sus nombres en el Génesis. Y él mismo responde a su pregunta, porque eran amados por Dios. Como joyas, Él los cuenta cuando entran y cuando salen. Y es lo mismo para ti. Dios conoce tu nombre. El mundo quiere numerarte, pero Dios te nombra. Jesús nos dijo, mientras estuvo aquí en la tierra, que Él pediría por nosotros. Eso significa que Él está constantemente intercediendo por ti. ¿Sabías que el Dios del cielo pronuncia tu nombre? La Escritura nos dice que Dios tiene celos por ti. No celos de ti, sino celos por ti. Él te quiere con Él. Seguimos al Dios del uno. Él no es simplemente el Dios de las multitudes. Él es el Dios que ve a una persona a la vez. Él medita en ti. Y cuando le alabas, la Escritura dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él danza en tu alabanza. Y sabemos esto en lo profundo porque Jesús fue intencional en sus enseñanzas sobre la oveja perdida, la moneda perdida, el recaudador de impuestos en un árbol, la mujer en el pozo, el hombre en el estanque de Betesda que sufrió por 38 años. Desde el principio, Dios sigue deteniéndose por una persona a la vez. Un hombre en un jardín, una errante en el desierto, un fugitivo ante una zarza ardiente, un niño durmiendo en el templo, un pastor ignorado por su familia, un profeta escondido en una cueva, una viuda con solo un puñado de harina, un leproso que regresa a dar gracias, una mujer con flujo de sangre, un ciego gritando a la orilla del camino, un ladrón en una cruz, un discípulo restaurado junto a un fuego de carbón, una iglesia en Apocalipsis. Cada discípulo fue llamado uno por uno. Cada sanidad fue una persona a la vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús no simplemente extendió sus manos y sanó a toda una multitud a la vez? ¿Y crees que Él tenía que tocar a alguien para sanarlo? No. Sabemos que no tenía que tocar a nadie, porque la Escritura nos da el ejemplo en Juan 4, el hijo del oficial real. Jesús nunca fue a la casa, nunca puso una mano sobre el niño. Simplemente dijo la palabra y el niño fue sanado en ese mismo momento. Entonces, ¿por qué Jesús pasó tanto tiempo tocando a las personas una por una? ¿Por qué se quedaba despierto hasta tarde en la noche, sanando a todo un pueblo individualmente, persona tras persona tras persona? Porque esto es quien Él es. Porque Él es el Dios de una persona a la vez. Esta es su naturaleza. Este es su corazón. Y Él es tu Dios. Este no es un tema secundario. Este es el diseño del corazón de Dios. Él llamó a cada discípulo individualmente. Él dijo, «Conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz». Éxodo nos dice que los israelitas fueron sumamente fructíferos, tan fructíferos que la tierra se llenó de ellos.
El texto hebreo amontona verbos al describir esto. Fructificaron, pulularon, se multiplicaron, se fortalecieron. Esto no fue un crecimiento normal. Esto fue un incremento sobrenatural. Pasar de 70 individuos a millones en 4 siglos significa que algo divino estaba ocurriendo. No hubo bebés hebreos que murieran al nacer. No hubo accidentes que cobraran una vida hebrea. No hubo enfermedades entre la población hebrea. Egipto pudo haber tenido 7 millones de personas en su territorio, pero Israel, concentrado en un solo distrito, aparecía como una población masiva y poderosa, y el faraón lo vio, y así es como tú crecerás también. Si eres un cristiano nuevo que hace poco comenzó a seguir a Cristo, te animo a comprar un cuaderno en blanco para empezar a registrar tu camino y las cosas que te sucederán día tras día. Porque te puedo asegurar que, si no lo registras, nunca lo verás suceder. El crecimiento de un cristiano ocurre en la oscuridad, sin que siquiera te des cuenta de que está pasando. En un momento eres la persona que bebe hasta quedarse dormida cada noche. Engañas a tu cónyuge, robas en tu trabajo, estás en el club cada fin de semana. Y al momento siguiente, eres la persona que cuida sus palabras, estás en la iglesia cada fin de semana, no tienes apetito por la fornicación, hablas poco, pero cuando lo haces, solo dices la verdad. Y a menos que esté registrado, para que puedas volver atrás y ver cómo eras antes de Cristo, apenas serás consciente del cambio drástico y milagroso que ocurrió en ti. Pero volviendo a nuestra historia, Dios nombra a su pueblo. Los cuenta individualmente al entrar y al salir. Y Dios hace crecer a su pueblo de una manera misteriosa y milagrosa. Y el faraón ve todo esto y se siente amenazado. Pero aquí está lo que quiero que vean. ¿Cuál era el nombre del faraón que se sintió amenazado por el crecimiento milagroso de los hebreos? No lo sabemos. De hecho, puedes pasar todo el día leyendo los comentarios de teólogos y arqueólogos, y discuten de un lado a otro sobre quién es este faraón, pero simplemente no lo sabemos. Su nombre se perdió en la historia, pero no el de los hebreos. Tenemos sus nombres, porque Dios los nombró. Observen cómo Dios protege la historia de aquellos a quienes Él nombró. El faraón es el rey de la civilización más avanzada de la tierra en su época. Egipto es la superpotencia de ese tiempo. Egipto tenía un registro meticuloso y un gobierno sofisticado. Sin embargo, el nombre del faraón se ha perdido. Pero los nombres de un antiguo grupo de errantes se conservan para que todos los leamos hoy. Y podemos aprender de esto que nuestra posteridad está asegurada en el Señor. No tienes que preocuparte por tu nombre después de que te hayas ido. Está escrito en el libro de la vida del Cordero, que está en un lugar que existe mucho antes de que la tierra fuera creada. Nada puede tocarlo. Nada puede borrar tu nombre porque nadie puede llegar a ese lugar excepto Dios. De hecho, eres tan importante para Dios que la Biblia nos dice que cada palabra que le diriges está sellada en una bóveda en el cielo y es considerada santísima para el Señor. El faraón de Egipto guardó registros e hizo muchas obras maravillosas en la tierra. Construyó monumentos que le sobrevivirían para que todos lo recordaran. Pero hoy ni siquiera sabemos su nombre. Los hebreos vivieron vidas silenciosas de sufrimiento. Trabajaron y cantaron canciones al Señor. Tuvieron bebés y mantuvieron a sus familias unidas. Trabajaron y vivieron en silencio. Pero hoy conocemos sus nombres. Así es con el Señor. Cuando estás en Cristo, nadie olvidará tu nombre, porque Él no lo permitirá. Él testifica de ti, y Él no puede morir. Él estaba aquí antes de que la tierra existiera, y Él estará aquí después de que la tierra se haya ido, y Él conoce tu nombre. Miren esto. En el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo, tenemos los nombres de las parteras que asistieron los nacimientos de los bebés hebreos en Egipto. El rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Fúa, y les dijo: Cuando asistan a las mujeres hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo,
y si es hija, entonces viva. Así que aquí vemos que incluso conocemos los nombres de las servidoras de los hebreos, pero no conocemos el nombre del faraón. Estamos en el libro de Éxodo, Shemot, y Dios recuerda sus nombres. Dije que el faraón estaba observando, y el crecimiento milagroso de los hebreos le hizo temer. Pero el miedo del faraón era irracional, como lo es la mayoría de los miedos. Israel no había hecho nada malo. Él simplemente mira su bendición y ve una amenaza, y el miedo escala a una política. Primero trabajo forzado, luego asesinato secreto, luego genocidio público. Así que el faraón pone capataces sobre los hebreos. Obviamente tienen demasiado tiempo libre porque sus mujeres siempre están embarazadas. Los escritos hebreos dicen que el trabajo egipcio era demoledor para el cuerpo. Los hombres regresaban a casa en trance, incapaces de comer o hablar. Faraón no se equivocaba al verlos como una amenaza potencial. Cualquier pueblo extranjero que se niega al asimilarse a una cultura es una amenaza potencial a la seguridad, pero se equivocó en cómo lo manejó. En lugar de sabiduría, eligió la esclavitud. El versículo 11 dice: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esa palabra temían o se angustiaban en el hebreo significa que los egipcios estaban asqueados de los hebreos. Preferirían matarse a sí mismos antes que tener que mirar o interactuar con el pueblo hebreo. Así que el faraón llama a las dos parteras principales, Sifra y Fúa, quienes supervisaban a todas las demás, y les ordena matar a todos los bebés varones hebreos al nacer. Quería que pareciera un accidente de parto. Pero estas mujeres temían a Dios más de lo que temían al hombre más poderoso de la tierra. Su desafío se convierte en uno de los actos más antiguos de desobediencia civil en la Escritura. Cuando el faraón finalmente les pregunta por qué han desobedecido su orden, su astuta respuesta es que las mujeres hebreas son vigorosas y dan a luz antes de que las parteras puedan llegar. Pero quiero ir un poco más despacio, porque no quiero que se pierdan este poderoso giro que se encuentra aquí mismo en Éxodo capítulo 1, y que mucha gente pasa por alto. ¿Por qué el faraón tiene miedo y quiere matar a los hebreos, o al menos limitar su número? Porque tienen una bendición de fructificación en sus vidas. Están teniendo demasiados hijos demasiado rápido. El faraón quiere matarlos porque están trayendo bebés al mundo. Ahora, volvamos a otro escenario desafortunado que involucra a Abraham y Sara. Y aquí la Biblia hace algo brillante. Agar, la sierva de Sara y madre de Ismael, era una hija de Egipto, una princesa entregada a Abraham debido a los milagros que Dios realizó en sus días. Pero una vez que Agar concibió, Sara comenzó a maltratarla, y el texto hebreo es deliberado. La palabra usada para describir el trato de Sara hacia Agar es Aná, la mismísima palabra usada en Éxodo para describir cómo Egipto oprimió a Israel. La misma palabra, la misma aflicción, el mismo patrón. Agar, la egipcia, fue oprimida por una mujer hebrea y arrojada al desierto porque era fructífera. Ahora Israel, los hebreos, son oprimidos por los egipcios y serán arrojados al desierto porque son fructíferos. La historia vuelve al principio. El oprimido se convierte en el opresor, y Dios lo ve todo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, debido a que Agar trajo a Ismael al mundo, Sara y Abraham la maltrataron y la echaron al desierto. Y debido a que las mujeres hebreas en Egipto estaban trayendo bebés al mundo, los egipcios, a su vez, las maltrataron y pronto las echarán al desierto. Pero, ¿por qué vienen todos estos problemas sobre todos por traer hijos al mundo? ¿Qué está tratando de mostrarnos Dios aquí con respecto al alumbramiento de los hijos?
Miremos el término alumbramiento o parto por un momento. En inglés, la palabra es delivery, liberación. Primero, el término no es para el niño, sino para la madre. La madre es liberada del bebé en su vientre cuando éste brota a la vida. La madre es liberada de su arduo trabajo. La madre es liberada de la muerte. Porque hasta que ese niño brota a la vida, ella está muy cerca de la muerte misma. Sí, le cuesta a la madre dolor y estar muy cerca de la muerte para traer a los hijos de Dios al mundo. Y una vez que el niño nace, la madre es liberada de su dolor y de la muerte. Y por esto Cristo tuvo que sufrir tortura, dolor e incluso la muerte para traer a la iglesia al mundo. Y el sufrimiento de Israel en Egipto son, del mismo modo, los dolores de parto de una nueva nación, un nuevo pueblo naciendo al mundo. Su esclavitud es la contracción. Su gemido es el sonido de un pueblo que eventualmente nos daría a Cristo. Mientras las mujeres hebreas daban vida en Egipto, la opresión de Egipto impulsaba a Israel hacia la libertad. Y así como la tierra nos sostiene en su vientre, un día ella también será liberada de nosotros. Faraón hace su movimiento final. Está cansado y asustado. Puso capataces sobre los hebreos para mantener a los hombres tan ocupados que no pudieran reproducirse con sus esposas. Y los hebreos crecieron más rápido. Luego ordenó a las parteras matar a todos los bebés varones. Y los hebreos crecieron más rápido. Ahora ordena que todo hijo hebreo sea arrojado al Nilo. El río de Egipto. La fuente de su vida, ahora convertido en un instrumento de muerte. Pero quiero que vean cómo trabaja Dios, qué tan astuto y sagaz es nuestro Dios. El río Nilo se convierte en la tumba para tantos jóvenes hebreos que son arrojados a sus aguas. Así que Dios le dice a la madre de Moisés: ponlo en un arca y dáselo al Nilo, porque el lugar marcado para la destrucción se convertirá en el lugar de la liberación. Un niño se levantará de esas aguas. El río destinado a borrar un futuro llevará al que confrontará al faraón. El arma usada para destruir se convierte en el vientre del alumbramiento. Como David saliendo a la batalla contra Goliat sin una espada. Dios le dijo a David: no te preocupes por una espada. Goliat tiene una que puedes usar. La espada de Goliat, destinada a matar a David, se convierte en el instrumento que David usa para cortar la cabeza del gigante. El río Nilo, destinado a matar a los hebreos, es lo que Dios usa para liberarlos. La tumba se convierte en el comienzo. Y aquí es donde nos deja Éxodo 1. Parados a la orilla de un río que se suponía era una tumba. Un río lleno de los gritos de hijos que nunca tuvieron la oportunidad de pronunciar sus nombres. Un río que Faraón creía que borraría un futuro. Pero el Dios que cuenta a su pueblo uno por uno. El Dios que recuerda cada nombre. El Dios que ve al oprimido y oye el gemido. Él entra en la historia con un susurro silencioso y desafiante. Este niño no, porque el lugar marcado para la muerte se convierte en el lugar de la liberación. Las aguas destinadas a ahogar a una generación se convierten en las aguas que llevan a un libertador. El río que Faraón convirtió en arma se convierte en el río que Dios santifica. Este es el patrón de Dios. Él convierte las tumbas en comienzos. Él convierte la opresión en dolores de parto. Él convierte el miedo en el escenario donde su fidelidad es revelada. Y al igual que Israel, tú no eres olvidado en la oscuridad. No estás perdido en la multitud. No eres un número en el sistema de este mundo. Eres nombrado, contado, conocido, recordado. Antes de que Israel clamara, Dios ya se estaba moviendo. Antes de que Moisés respirara, Dios ya había escrito su misión. Antes de que el faraón levantara su mano, Dios ya había establecido el límite. Y el mismo Dios que cuidó de su pueblo en Egipto cuida de ti ahora. Él conoce tu nombre. Él conoce tu historia. Él conoce las aguas que te amenazan. Y Él sabe cómo convertirlas en lo mismo que te lleva hacia tu propósito. Éxodo comienza con nombres, porque Dios comienza con amor. Y el capítulo termina con un río.
porque Dios termina con victoria. Este es el Rocking Chair, y están escuchando mis Permutations. El próximo video de Rocking Chair será sobre Éxodo capítulo 2. Isaías 49 dice: Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Sus tiernas misericordias son nuevas cada mañana. Su amor nunca falla. No hay nadie fiel como el Señor. Él es un amigo verdadero que está más cerca que un hermano. Esta es su historia, y este es su amor por ti.